Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su asistencia al seminario que nos va a impartir el doctor Bernardo Yáñez. El doctor Bernardo Yáñez Soto se graduó como ingeniero químico por parte de la UNAM en 1998 y realizó una maestría en Ciencia y Tecnología del Cuero en la Universidad de Northampton, en Reino Unido. Por 10 años trabajó como director de pieles Temola, a cargo del diseño y desarrollo de nuevos productos, control de calidad y tratamiento de residuos. Posteriormente realizó un doctorado en Ingeniería Química y Biológica en la Universidad de Wisconsin en Madison y un postdoctorado en la Universidad de California en Davis. Ahí investigó nuevas terapias para el tratamiento del ojo seco. Actualmente el doctor Bernardo es catedrático CONACYT en el Instituto de Física, donde hace investigación básica y aplicada en superficies biológicas. Entonces, pues quiero agradecer, antes de comenzar, que el doctor Bernardo nos haya dado parte de su tiempo y le cedo la palabra. Bueno, y otro comentario, la intención de esta plática también es un poquito como que dar una perspectiva de que los físicos experimentales no están en desventaja de los físicos que hacen cuestiones numéricas o teóricas, que quieren incorporarse, por ejemplo, a la industria o al sector productivo, como hubiera parecido en la plática de Andrés. Entonces, ahora sí cedo la palabra al doctor Bernardo Yáñez. Ok, bueno, pues muchas gracias, Iván, por la invitación y la oportunidad de contar estas cosas que son, bueno, parte de mi experiencia en el mundo académico y el mundo científico. Entonces, bueno, déjenme compartir mi pantalla para poder comenzar. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla? ¿Sí se ve? Sí, la podemos ver. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, el tema de esta plática es rutas profesionales no tradicionales de disciplinas científicas. Y la idea de esta plática, como mencionaba el doctor Iván, es que luego en ciertas disciplinas existe la tendencia a pensar que lo único que me puedo dedicar es a la investigación y la investigación académica. O sea, que voy a terminar de profesor en una universidad. Y entonces eso le pasa mucho a los que estudian disciplinas puramente científicas o de ciencia muy básica. Por ejemplo, a los físicos, a los biólogos, a ciertas disciplinas matemáticas. Y entonces se quedan con la idea de que esa es la única ruta. Y lo que quiero aquí es resaltar que eso no es cierto. No es la única ruta, ni la ruta es una ruta directa como muchos pueden pensar, y que hay una infinidad de opciones a los que se pueden dedicar. Y entonces vamos a comenzar por definir qué es lo que se entiende por disciplina científica, que es una cosa muy amplia. Y aquí me voy a basar en una definición que es muy usual en Estados Unidos, que las disciplinas científicas son lo que ellos llaman STEM, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y dentro de ciencia, pues están química, bioquímica, biofísica, física, ciencias del ambiente, hidrología, inclusive medicina. Son lo que uno siempre piensa como la ciencia pura. También están las disciplinas relacionadas más bien con tecnología, que son las ciencias de la computación, el diseño industrial, las tecnologías de la información en general. También dentro de estas disciplinas científicas está la ingeniería, las ingenierías, tal cual las conocemos: ingeniería aeroespacial, ingeniería biomédica, eléctrica, civil, química, etc. Esa sección, mal que bien, tiene ciertas aplicaciones. Es muy usual
que los que estudian ingenierías pues se dedican precisamente a la ingeniería, que es el diseño, la optimización de ciertas cosas en diferentes áreas. Y por último, la última rama de este conjunto de disciplinas científicas son las matemáticas, donde hay pues matemáticas aplicadas o actuaría, ciencia de datos, ahora que es algo que está muy de moda, estadística, pero también las matemáticas puras, álgebra o álgebra lineal, etc. Entonces, esas son las disciplinas científicas. Los científicos normalmente, o lo que conocemos, o el científico que yo quiero en el que ustedes piensen, es un científico que se dedica, que se puede dedicar a cualquiera de estas ramas. Y ahora, hablando de científicos, pues yo le puedo preguntar a la gente que me dé la descripción coloquial de un científico. ¿Qué es lo que la gente común entiende por un científico? Y bueno, lo que la gente común entiende por un científico, que es equivocado, es esto que tengo aquí. Pues es la descripción coloquial de un científico. ¿Qué es un científico? Y la gente lo que inmediatamente se imagina es alguien en bata con cristalería llena de líquidos de colores, haciendo locuras. O es una persona muy inteligente. Y si no muy inteligente, que raya en lo nerd, que es antisocial, que no puede relacionarse con nada que no sean sus disciplinas científicas, que es muy bueno en matemáticas y que normalmente cuando uno se imagina un científico o ve un científico en las películas de Hollywood, siempre lo ve trabajando solo, completamente haciendo sus experimentos en un laboratorio. Todas estas cosas, todas estas descripciones coloquiales de un científico son completamente equivocadas. Eso no es lo que es un científico. O sea, los científicos no tienen por qué trabajar usando líquidos o cristalería, usando batas. Hay científicos de todos tipos. Hay científicos que están en campo y se visten, por ejemplo, como agricultores. O hay científicos que están en sus oficinas haciendo números. En cuanto a lo de muy inteligente, no es necesariamente muy inteligente. O sea, los científicos tienen la inteligencia, la misma inteligencia que el resto de la población. Si me preguntaran si el promedio de inteligencia de los científicos es mayor que el promedio de inteligencia de la población, yo les contestaría que no. Es igual. Hay de todo tipo de científicos. Y no tienen que ser nerds, no tienen que estar encerrados en sus casas y ser antisociales. Hay de todo tipo de científicos. Y no necesariamente tienen que ser buenos en matemáticas. O sea, es algo que ayuda, pero no es un requerimiento específico. Y el último, trabajando solo, eso es absolutamente erróneo. Los científicos siempre trabajan en equipo. De hecho, es una de las profesiones en que más desarrollo de trabajo en equipo tiene que haber. Y como menciono, no tiene que ser en un laboratorio, puede ser en una infinidad de otros lugares. Entonces, bueno, esta es la descripción coloquial de un científico. Y en un momento voy a llegar a una definición mucho más sencilla de cuáles son los requerimientos que necesita un científico para ser científico. Pero antes, déjenme pasar a esto. ¿Qué motiva a alguien a estudiar una disciplina científica? Entonces, si ustedes van y le preguntan a alguien, y ustedes mismos que están estudiando disciplinas científicas, se preguntan por qué estudié esta disciplina científica, la mayor parte nos va a decir, es que a mí me encanta la ciencia. O sea, tengo esa pasión por la ciencia, y sí, efectivamente, se necesita pasión por la ciencia por el conocimiento cierto de las cosas, por saber por qué ocurren unas cosas y otras no. Pero aparte del interés neto por la ciencia, hay ciertos factores externos que a todos nos afectan. Por ejemplo, hay intereses familiares, hay muchas familias que son científicos, son familias de científicos, y que
hay cierta presión hacia las personas, hacia los estudiantes, porque continúen esa línea científica familiar. También hay familias que toda la vida han soñado que sus hijos sean ingenieros o que toda la vida han soñado que sus hijos sean médicos. Eso es lo más común del mundo. Yo quiero que mi hijo sea médico. Y entonces hay una presión ahí. El hijo pues puede no estar absolutamente para nada interesado en la medicina, pero siempre es ese sueño que tienen los padres de tener un hijo exitoso e igualan el estudiar medicina con el éxito, cuando no es así. También hay presiones sociales y de pares. Las presiones de pares son las presiones que tienen contra sus propios compañeros. Entonces, pues hay ciertas presiones sociales de estudiar ciertas carreras, porque pues, es lo que la gente estudia, es lo que en la gente se hace rico. O puede ser que un grupo de mis amigos pues decide estudiar ciertas carreras y pues yo por pertenecer a ese grupo, pues decido estudiar una carrera similar. Entonces, esos grupos de 3 factores son los principales que motivan a alguien a estudiar una disciplina científica. Inclusive si no quiere estudiar la disciplina científica. Ahora también está la otra cara de la moneda. Está la cara de la moneda de las personas que quieren estudiar una disciplina científica y que al final no se atreven a estudiarla. Entonces la pregunta es, ¿qué motiva a alguien a no estudiar una disciplina científica si era lo que realmente quería? Y ustedes mismos, en algún momento de su historia, se van a haber hecho estas preguntas. Entonces la primera es, no soy lo suficientemente inteligente. No puedo estudiar física porque no soy inteligente. O no puedo estudiar química porque no tengo la suficiente inteligencia. Eso es una falsedad. O sea, todos tienen mayores o menores capacidades, pero la inteligencia no es una de los factores que deben ser fundamentales para ver si estudio una carrera o mejor estudio diseño. O sea, la inteligencia, hay personas muy inteligentes en diseño y hay personas que no son tan inteligentes en las carreras científicas. Otro cuestionamiento que la gente se hace es, no soy bueno en matemáticas, o siempre odié las matemáticas, o la química, o la física, o alguna cosa en particular. Y esto yo particularmente se lo atribuyo o la culpa en buena parte es de muchos de los maestros que han tenido a lo largo de su vida. Hay maestros que enseñan matemáticas de manera increíble y hay maestros que enseñan matemáticas de manera aburrida. Y entonces eso da la impresión de que uno es bueno o malo en matemáticas. Uno no es bueno o malo en matemáticas, uno estudia y aprendió las matemáticas, pero no es que uno sea malo en matemáticas. A lo mejor no lo aprendieron correctamente o no les interesó la manera en cómo se los enseñaron. Entonces esos son otros factores para no estudiar una disciplina científica. Y un factor muy común para no estudiar, por ejemplo, alguien que esté interesado en estudiar física o biología o química pura, siempre se hace esta pregunta. ¿Y de qué voy a vivir? Y entonces se imaginan que los estudios son inútiles, que no sirven para nada. Y que la gente lo que necesita son contadores y abogados o ingenieros. Y no es así. Se necesitan de todas las personas, de todas las disciplinas. Y las personas pueden tener muy buenos trabajos en cualquiera de las disciplinas que existan. Luego, en ciertos lugares, como en México particularmente, eso, se le da demasiada importancia a que alguien estudie derecho o que alguien estudie ingeniería. Y solo a eso se les da trabajo. Cuando, como vamos a ver más adelante, alguien que fue educado en disciplinas científicas tiene una serie de herramientas y de conocimientos que son súper útiles en cualquier industria. Entonces, bueno, esas son las motivaciones para estudiar una carrera científica y las motivaciones para no estudiar una carrera científica.
Y ahora decido estudiar una carrera científica y me voy a dar cuenta que las características de un científico no eran las que la gente pensaba. No es la persona en bata manejando cristalería con líquidos de colores, que trabaja solo y que es súper inteligente, un genio que raya la UNED. Las características reales de un científico deben ser 3. O sea, son 3 las principales. La primera es, como ya había yo mencionado, sí se necesita tener pasión por la ciencia, pasión por el conocimiento cierto de las cosas, por qué pasan las cosas. Y eso viene de una curiosidad innata. Eso es fundamental. Una persona que no es curiosa, no es conveniente que se dedique a la ciencia. Siempre se tiene que estar haciendo preguntas de por qué esto, por qué pasa esto, qué pasa si le hago esto a algo o si hago otra cosa diferente. Hay muchas profesiones en las cuales la persona no se considera científico, pero es un científico porque tiene esa curiosidad. Por ejemplo, los chefs de cocina son en realidad científicos. Tienen esa curiosidad de qué pasa si a esta receta le pongo esto y si le cambio por esto y le cambio por lo otro. Esa es una característica fundamental de un científico. Y por último, y esto es importantísimo, uno puede tener pasión por la ciencia y curiosidad, pero si no trabaja uno duro, o sea, esa es una de las características de un científico, el trabajo duro. La ciencia se trata de repetir 1001 veces las cosas hasta que salgan o hasta que considere que no salieron por alguna razón. Y eso implica mucha dedicación. Estas 3 características son las características de un científico, no las otras. Cuando uno piensa en un científico, en lo que debe pensar es en esas 3 características. Y estas 3 características también se requieren en disciplinas que no son académicas, o en profesiones que no son académicas. No un investigador, un profesor investigador de la universidad es el único que tiene estas características. También las personas en la industria tienen estas características. Y como vamos a ver más adelante, pues esto va a terminar siendo útil para otras carreras u otras rutas profesionales. Ok. Entonces ahorita nada más lo que hice fue hacer un marco de lo que es una carrera científica o lo que yo defino como una carrera científica, qué es lo que motiva a las personas a estudiar estas carreras científicas o a no estudiarlas y cuáles son las características que debe tener alguien que se dedica a la ciencia, un científico. Ahora, de esto nosotros vamos a tener estudiantes que quieren seguir estas carreras científicas. Y en Estados Unidos pues hay mucho estudio en los tipos de estudiante que hay. Y en Estados Unidos han definido que existen 2 tipos de estudiantes. Y esto, ellos lo definieron, pero no quiere decir que aquí no haya. Aquí por supuesto que hay estos 2 tipos de estudiantes. Son los estudiantes tradicionales y los estudiantes no tradicionales. Los estudiantes tradicionales son los que vienen directamente de la preparatoria y entran a la licenciatura, y si quieren seguir una carrera científica, inmediatamente después de la licenciatura ingresan a la maestría, e inmediatamente después de la maestría ingresan al doctorado, y cuando terminan el doctorado hacen un postdoctorado, y si tienen la suficiente fortuna, de ahí obtienen un puesto de profesor investigador en alguna universidad. Y lo hacen de manera corrida. Esos son los estudiantes tradicionales. Normalmente en la licenciatura los estudiantes tradicionales son los que tienen entre 17 y 24 años, porque eso son el rango de edades que coincide con enrolarse directamente de las preparatorias. Los estudiantes tradicionales son estudiantes de tiempo completo, no se dedican a otra cosa. Normalmente, como no se dedican a otra cosa, pues son dependientes económicos de alguien más, de sus padres o de sus abuelos o de algún familiar o de alguna otra persona. Y una característica que tienen es que no tienen mayores responsabilidades ni de vida ni de trabajo. No tienen dependientes, normalmente son solteros,
no tienen hijos. Puede ser que trabajen, pero no son trabajos de tiempo completo porque su responsabilidad es ser estudiantes de tiempo completo. Esos son los estudiantes tradicionales. Curiosamente, el nombre de estudiante tradicional nos sugeriría que son la mayoría. Pero hay estudios en Estados Unidos, no hay estudios aquí en México, pero en Estados Unidos hay estudios que nos dicen que estos estudiantes tradicionales son solo el 30% de los estudiantes. El 70% de los estudiantes pertenecen a los estudiantes no tradicionales. ¿Y quiénes son los estudiantes no tradicionales? Pues son los que por alguna razón ingresaron tarde y son mayores de 25 años. ¿Y por qué? Porque no se enrolan inmediatamente terminando la preparatoria o terminando la licenciatura no se enrolan directamente a la maestría o terminando la maestría no se enrolan directamente al doctorado y no siguen una secuencia inmediata a sus estudios. Normalmente son estudiantes de tiempo parcial porque tienen que tener algún trabajo y trabajan más de 35 horas por semana, o sea, trabajan de tiempo completo. Son independientes económicamente, o sea, ellos se mantienen solitos y en muchos casos tienen dependientes económicos, esposa, hijos, familiares mayores. Y entonces pues tienen una carga pues mayor que la de los estudiantes tradicionales. Y en el caso de las mujeres, inclusive peor, porque además de trabajar y estudiar, pues se tienen que dedicar a sus hijos, en el caso de que sean madres solteras, por ejemplo, son los que se dedican a sus hijos. Y entonces, las mujeres sufren más, las mujeres estudiantes no tradicionales, pues tienen más de este tipo de problemas. Esto es la realidad. Hay una gran proporción, no sé cuánto es específicamente en México, pero una gran proporción de estudiantes no tradicionales que no siguen las rutas académicas tradicionales. La ruta académica tradicional, vamos a hablar ahorita por lo pronto de una ruta académica tradicional directa, que es en la que un estudiante lo que quiere terminar siendo el objetivo final es ser profesor investigador de una universidad. ¿Sí? Ahorita me voy a centrar en las personas que terminan siendo profesores investigadores. Científicos, pero científicos académicos. Y hay una ruta académica tradicional directa, que es esta que muestro aquí. Y entonces, de la licenciatura, se van directamente a la maestría. De la maestría, sin esperar nada, se van directamente al doctorado. Del doctorado se van a un postdoctorado. Y de un postdoctorado se van a una plaza de profesor investigador. Y esta ruta, pues es la ruta recomendada desde hace muchos años por muchas personas. Muchos de sus profesores de la universidad siguieron esta ruta. Era una ruta que era súper usual en el pasado, en los 70s, en los 60s, 70s y 80s, en que seguían desde la licenciatura, se seguían de corrido y terminaban de profesores investigadores. Y es una ruta, pues, que es muy buena porque es eficiente, efectiva y rápida. Todos los profesores que tengan alrededor de 30 años, o sea, si ustedes tienen profesores de 30 a 35 años, esos profesores siguieron esta ruta. No hay manera en que un profesor investigador tenga 35 años y no haya seguido esta ruta. Es muy efectiva, es muy rápida, pero es muy competida. Hay muy poca oferta de plazas. Hay muy pocas plazas que se abren de profesores investigadores. Y aparte de eso tiene otro problema, que es muy poco original y limita la creatividad. Hay poco desarrollo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces estos personas que siguieron la ruta académica tradicional directa estudiaron su licenciatura en la UASLP, en lo que quieran, en física. Y de ahí entran a la maestría en la USLP, en física. Y de ahí se siguen al doctorado en la USLP, en física. Y van a un postdoctorado, normalmente contratado por el mismo asesor con el que hicieron el doctorado.
Y de ahí, de alguna manera mágica, consiguen alguna plaza de profesor investigador en la USLP. Y entonces de la licenciatura a la plaza de profesor investigador, no vieron más que la investigación que se hace en la USLP. Y entonces, pues eso limita esa creatividad. Puede ser que haya profesores invitados o puede ser que en alguna de estas se hagan algún tipo de transferencia o estudio en alguna otra universidad, corto, pero en realidad no hay mucho desarrollo interdisciplinario. Se dedican a la física y no ven otras cosas diferentes. Esa es una de las desventajas de esta ruta tradicional directa. Además de que muchas veces, pues simplemente no se presta para los estudiantes. A los estudiantes no tradicionales no pueden seguir esta ruta académica directa, pues porque no pueden hacer la licenciatura, la maestría o el doctorado de tiempo completo porque tienen que sacar dinero para sus dependientes económicos. Para esos, normalmente hay otra ruta, que se llama la ruta académica de morada. En esa ruta, el objetivo final sigue siendo un puesto académico, pero los estudiantes demoran su entrada a alguno de los niveles. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Puede ser que porque no pudieron ingresar a la universidad o porque tuvieron algún problema en la familia que hizo que tuvieran que trabajar, o sea, alguna muerte de algún familiar o algún nacimiento o algo. Y entonces no siguen esa ruta directa sin absolutamente ninguna parada, sino que entre la licenciatura y la maestría, pues trabajan durante algunos años, entre la maestría y el doctorado lo mismo, etc. Y esa ruta pues tiene la desventaja de que siempre, invariablemente, el estudiante siente que va retrasado. Eso estoy seguro que a ustedes mismos les pasa, aunque no vayan retrasados. Estoy seguro que si reprueban una materia, se escandalizan. Es que me voy a retrasar y no voy a terminar en los 4 años o en los 4 años y medio de la carrera. Y se espantan y le dan una importancia que en realidad no tiene. Es solo una sensación de ir retrasado. ¿Retrasado con respecto a qué? O sea, a lo mejor tengo que hacer 6 meses más, pero esos 6 meses me van a dar otras ganancias. También dentro de las ventajas pues, están las necesidades económicas. O sea, mientras más demore uno la entrada a la universidad, pues más uno conforme va envejeciendo o va creciendo, las necesidades económicas van cambiando. Uno pues se casa, y entonces ya hay otra dependiente, o tiene hijos, o el nivel de vida, pues en general, pues uno quiere que vaya aumentando. Entonces hay una serie de necesidades económicas que aparecen cuando estos estudiantes demoran su entrada a estos niveles o usan la ruta académica demorada. Y bueno, dentro de las... Pero esta ruta académica demorada tiene ciertas ventajas. Hay ciertas becas especiales para este tipo de estudiantes, sobre todo en el caso de las mujeres amas de casa, mujeres solteras, amas de casa, pues hay becas especiales para ellas. Hay ciertas becas para ciertos estudiantes de ciertas edades. Normalmente estos estudiantes, los estudiantes no tradicionales, poseen una mayor madurez. El tiempo les hizo ver que o les impartió cierta madurez que hacen que aprovechen mejor los cursos. Se dan muchos casos en los cuales ustedes meten materias y las materias por andar acelerando ni siquiera las aprovechan, no tienen esa madurez para ver cuál es la verdadera utilidad de ciertas materias. Eso me pasó a mí. Yo metí materias a lo loco y había unas materias que me importaban poco porque pues, en la vida había yo sabido cuál era la utilidad de esas. Que ahora en retrospectiva me pongo a pensar qué útil hubiera sido que hubiera puesto más atención en esos cursos. Bueno, estos estudiantes normalmente por su madurez ponen más atención y aprovechan mejor estos cursos. Y una cosa importante de este grupo de estudiantes que siguen esta ruta académica demorada es que no se amedrentan ante los obstáculos. Ya su vida está tan llena de obstáculos que están acostumbrados a que las cosas no se les den tan fácilmente. Pero eso no quiere decir
que lo suspendan o que no lo hagan. Quiere decir que hacen lo necesario para vencer el obstáculo. Entonces, esa es una de las ventajas de la ruta académica de Morada. Un caso especial de una ruta académica todavía más complicada es la ruta académica tortuosa. Esta ruta académica, bueno, el estudiante entra a la licenciatura, luego hace una estancia de investigación en otro lado, luego decide entrar a una maestría en otra cosa, trabajar en una empresa, y hacen una ruta que no es definitivamente la tradicional. Esta, por ejemplo, me pasó a mí. Yo tenía muy claro, yo siempre tuve muy claro desde el principio que quería dedicarme a algo en la ciencia, o sea, ser investigador. Y entonces yo estudié mi licenciatura en ingeniería química, en buena parte presionado por mi familia, porque yo en realidad lo que quería estudiar era química pura. Pero mis papás me dijeron, ¿y a qué te vas a dedicar? ¿Y de qué vas a vivir como químico? Y entonces me dejé, y entonces ingresé a ingeniería química. Pero me di cuenta pues, que puedo seguir una carrera académica o de investigación, una carrera científica, con ingeniería química perfectamente. Pero terminando mi licenciatura, en el intermedio, los veranos de mi licenciatura, yo me iba a trabajar a una curtiduría. Nada más para pasar el verano. Y cuando terminé la licenciatura, me llamaron de la curtiduría y me dijeron, queremos que trabajes con nosotros. Y yo les dije, es que yo lo que quiero es pues, seguir estudiando, estudiar una maestría. Y me dijeron, si te vienes con nosotros, nosotros te pagamos la maestría. Y entonces dije, oh, maravilloso. Y además, el puesto al que te vas a dedicar es un puesto de investigación y desarrollo. Y entonces con eso, pues yo, terminando la licenciatura, trabajé un tiempo en la curtiduría, un año en la curtiduría, hasta que un año después me fui a estudiar mi maestría, que era una maestría, fue una maestría en tecnología, en ciencia y tecnología del cuero, porque ellos querían pagar una maestría que fuera útil para ellos. Estuve un año en la maestría, regresé a la curtiduría y efectivamente me dediqué, fui el director técnico, que a lo que me dedicaba es al diseño y desarrollo de los nuevos productos. Pero eso no era el diseño y desarrollo, no era la investigación que yo en realidad quería. Yo quería algo más científico o algo que yo considerara que tenía más resultados, porque finalmente lo que estaba yo haciendo era diferentes productos de cuero. Punto final. No estaba curando el cáncer ni haciendo algo que yo pensaba que podía hacer. Y en algún momento, 10 años después, me dije, vamos a tratar, voy a retomar el camino de una carrera científica más pura. Y fue cuando decidí estudiar el doctorado. Y como ustedes se podrán imaginar, yo era uno de los estudiantes de doctorado no tradicionales. Todos mis compañeros eran 10 años menores que yo. Pero los conocimientos que yo adquirí a lo largo de mi trabajo en la empresa, en mi maestría y mi trabajo anterior, me sirvieron mucho para el doctorado. Entonces yo tenía ciertas ventajas sobre mis compañeros. Claro que tenía otras desventajas porque yo estaba casado y tenía hijos y pues me costaba más, ganaba lo mismo que los demás y tenía muchos más gastos. Yo en mi caso, terminando mi doctorado, me fui a hacer un postdoctorado y luego conseguí la plaza de profesor investigador, que no es exactamente de profesor investigador en la universidad, sino es de catedrático con CONACYT, pero para motivo de esta plática es muy similar. Entonces, bueno, esa ruta académica es una ruta tortuosa, que toma más tiempo, eso como desventaja, que a veces daría la impresión de que las cosas que uno hace no las acaba. Ay, empezaste con este trabajo y no lo terminaste y te fuiste a otra cosa, pero es solo una impresión. Cada una de las cosas nos dan ciertas herramientas para trabajar en las siguientes. Y entonces no hay que dejarse llevar con esa impresión. Y definitivamente la ventaja de esta ruta es esa experiencia interdisciplinaria.
Yo, a raíz de mi trabajo, yo primero trabajé como coordinador de calidad, aprendí los métodos o las normas de calidad internacionales, como la ISO 9000. De ahí estudié mi maestría en curtiduría, en la que pues adquirí ciertos conocimientos que son muy útiles. De ahí trabajar 10 años manejando gente, estudiar un doctorado, todo ha hecho que yo sienta que yo tengo una experiencia interdisciplinaria mucho mayor. Yo sé en dónde conseguir la información para una multitud de problemas que no necesariamente hubiera yo conseguido si hubiera seguido en la ruta tradicional. Ahora, todo esto que les estoy platicando es las rutas, las diferentes rutas para conseguir un puesto académico, un puesto de profesor investigador en una universidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, por los años que pasamos en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, nos vamos con la finta de que el trabajo ideal es el de profesor investigador. ¿Por qué? Pues estamos durante todos los 4 años de licenciatura conviviendo con profesores. Durante los 2 años de maestría, conviviendo con profesores. Durante los 3 años de doctorado, conviviendo con profesores. Y entonces nos imaginamos que eso es lo único que existe. Y que eso es el puesto máximo al que podría uno llegar. Pues déjenme decirles que los puestos académicos no son ninguna ganga. No, es más, les voy a poner aquí las características de un puesto académico, las cuales me hacen pensar por qué quisiera alguien tener un puesto académico. Que son estas. Hay poca oferta de puestos. Se abren muy pocos puestos en el año. A menudo se van a encontrar con ambientes tóxicos. ¿Por qué? Porque los profesores investigadores que ya están en esa universidad a la que ustedes van a ingresar, son profesores investigadores que llevan años ahí, son las vacas sagradas, son los que tienen las materias, ellos escogen cuáles son sus materias y escogen cuáles son las líneas de investigación. Y ustedes llegan como profesores nuevos y se encuentran con que no les van a dejar impartir las materias que ustedes quieren porque esas son las materias de ellos. Y además tienen que hacer la investigación o rendirles pleitesía a estos vacas sagradas. Y entonces esos ambientes, es muy común encontrarse esos ambientes tóxicos. Entre investigadores están peleados unos con los otros, entonces eso no ayuda. La falta de apoyos. Ustedes van a entrar como profesores investigadores y se van a dar cuenta que lo único que tienen, lo único que les paga la universidad, es su salario. Todo lo demás, todo lo que hagan de investigación, es ustedes tienen que obtener los recursos. Y no hay tantos recursos, hay una falta de apoyos. Entonces, lo van a ver muy difícil hacer investigación si no consiguen estos apoyos, que son muy pocos. Normalmente cuando los contraten, los van a contratar con un contrato temporal y los van a probar a ver si funcionan. Entonces hay muy baja seguridad en el puesto. Puede ser que se den cuenta que no funciona, o sea, o que los evalúen y digan que no funcionan y los corren del puesto. O sea, es muy común eso. Y no solo aquí en México, en cualquier país se van a encontrar eso. Ahora, es muy raro que ustedes vivan en San Luis Potosí y los contrate la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se queden ustedes aquí. No, los va a contratar la Universidad de la Ciénaga y van a tener que vivir a un pueblo en Michoacán. O los contratará alguna universidad en Guerrero y tendrán que ir a vivir a Chilpancingo. Entonces están esas mudanzas obligadas. No es que ustedes escojan dónde van a vivir. Y un puesto académico es monótono y frustrante. Si se dedican a la ciencia es monótona. La ciencia es frustrante. Tienen que hacer lo mismo y repetir y hacer miles de cosas y las cosas no funcionan hasta que de repente, varios años después, algo les empieza a funcionar. En el caso, por ejemplo, de mi doctorado, yo trabajé 5 años y medio en mi doctorado. Los resultados que yo presenté en mi tesis de doctorado fueron los resultados que obtuve en los últimos 6 meses de esos 5 años y medio. Todo lo que hice los primeros 5 años, no los utilicé. No voy a decir que fue inútil, porque no lo fue. Todo eso que hice fue lo que me dio la formación para poder saber
cómo iba a ser los experimentos en los últimos 6 meses de mi doctorado. Pero eso, durante 5 años, pues es monótono y frustrante. Entonces, pensando en esto, en estas características negativas de un puesto académico, pues sí surge la pregunta, ¿y por qué querría alguien un puesto académico? Bueno, los puestos académicos también tienen ciertas ventajas, les dan mucha libertad, ustedes se dedican a lo que ustedes quieren, si pasan todas estas etapas, se convierten en los expertos en el tema y entonces la gente se los reconoce. O sea, hay ciertas cosas que son muy deseables en un puesto académico, pero sepan que hay todas estas cosas que no son deseables en un puesto académico y que los puestos académicos no son para todos. No todos los que estudian una carrera científica están hechos para tener un puesto académico. Y entonces para eso existen rutas no académicas, aunque ustedes piensen que no van a conseguir un trabajo. Y de rutas no académicas, pues hay varias. Aquí yo voy a poner 3 ejemplos. 3 ejemplos de rutas no académicas. La primera es conseguir un empleo en una empresa. O sea, directamente, apersonarse en la empresa, decir, yo tengo estas características, yo tengo estos conocimientos, yo puedo hacer esto, contrátenme. Y a lo mejor ustedes se quedan con la idea de que, no, es que esos puestos son para ingenieros químicos y no para físicos. O esos puestos son para ingenieros mecánicos y no para físicos. Y créanme, el puesto en el que ustedes empiecen, en el puesto en que ustedes van a tener que aprender todo lo que hacen. Nada de la carrera, o nada de lo técnico de las carreras, les va a servir para el empleo en un puesto en que los contraten en una empresa. Así sea, si los contratan, por ejemplo, para manejar la contabilidad, un contador va a tener que aprender cómo se maneja la contabilidad en esa empresa en particular. Si ustedes entraran ahí, pues tendrían que aprender exactamente igual que el contador. Entonces, es menos importante la carrera específica que las habilidades que tienen para el puesto. Entonces, cuando ustedes pidan un empleo en una empresa, no tienen que resaltar que son físicos y que pueden calcular el hamiltoniano de algo. Eso es inútil. Lo que tienen que decir son una serie de herramientas que yo voy a decir en la siguiente diapositiva. Les voy a poner en la siguiente diapositiva lo que es realmente importante para una empresa, que ustedes en una carrera de corte científico son capaces de hacer. Ahora está esa ruta, la ruta del empleo en una empresa, ir a pedir empleo en una empresa, en lo cual ustedes no tienen ninguna desventaja contra cualquier otra carrera. Pero también está la ruta del autoempleo. Ustedes se pueden dedicar a dar asesorías o consultorías, o sea, ustedes ser una persona física con actividad empresarial en la cual dan asesorías de cosas técnicas, consultorías, también a lo mejor tienen que aprender ciertas peculiaridades como todo el mundo, pero se pueden dedicar. Por ejemplo, hay muchas personas de carreras científicas que se dedican a ser, por ejemplo, consultores en sistemas de calidad y tienen que aprender a usar los sistemas de calidad. Pero, por ejemplo, una persona que se dedica a una carrera científica y que sabe ser consultor en cuestiones de calidad puede ir a una empresa metalmecánica y comprender cuáles son los procesos que tienen y aplicar todos esos conocimientos de calidad al proceso en específico. Y por último, otra ruta no académica que es muy poco explorada aquí en México es el emprendimiento. Y esto viene de la pregunta, bueno, no hay suficiente oferta, pueden ustedes decir, no hay suficiente oferta de empleos y no voy a conseguir empleo o autoempleo dando consultorías. Bueno, es que no tiene, o sea, el mundo no está hecho para darles empleo a ustedes. El mundo está hecho para que haya alguien que genere estos empleos. Y ahí es donde viene el emprendimiento. ¿Qué les impide a ustedes poner su propia empresa? Olvídense de trabajar en una empresa, pongan su propia empresa. Y aquí hay 2 vertientes que ustedes podrían ser capaces de hacer. Primero está el emprendimiento tradicional. Pues la empresa puede ser una tortería, o puede ser una miscelánea, o puede ser algo de lo que hay tanto, una tienda de ropa. Eso es el emprendimiento tradicional. Y está bien.
pero me da la impresión que ustedes, aprovechando que tienen ese conocimiento técnico de las cosas, ustedes podrían inclusive hacer emprendimiento tecnológico, tener una idea de algo que no existe y que hay una necesidad para eso y crearlo. Por ejemplo, un sistema de filtrado para agua o si se encuentra que hay un problema en alguna pieza metalmecánica, pues un procedimiento para mejorarlo. No se centren, no se queden con la idea de que alguien les tiene que dar empleo. La universidad me tendría que garantizar un empleo. No, la universidad no les va a garantizar ningún empleo. Ustedes van a tener que conseguir ese empleo. O van a tener que crear la empresa que les va a dar el empleo. Entonces, esas son las rutas no académicas que no hemos sido capaces en la universidad de expresárselas a ustedes. ¿Qué se requiere para esto? Pues, por ejemplo, para el empleo en empresas, una cosa que debería facilitar la universidad es estas ferias de empleo, en las cuales ustedes conozcan las empresas que están contratando y a qué cosas se pueden dedicar. Para el caso del emprendimiento, pues es necesario hacer un ecosistema en el cual las personas que quieran emprender puedan ser capaces de presentar una idea, extraer qué es lo bueno de esa idea, obtener recursos para desarrollar la idea y créditos para llevarla a cabo. Y creo que es algo en lo que en México estamos empezando a trabajar. Y a lo mejor es un poco frustrante que no esté todo listo, pero bueno, si ustedes optaran por hacer este emprendimiento, pues sepan que estamos en las universidades y en otros centros, estamos comenzando a crear estos ecosistemas para que se faciliten estas ideas. Ahora, les había yo prometido en el diapositivo anterior que, por ejemplo, para empleo en una empresa, pues ustedes deben tener ciertas habilidades, que no son las habilidades técnicas que tienen. ¿Cuáles son las habilidades en una carrera, científica? Bueno, pues alguien que estudia una carrera científica sabe hacer análisis y sabe solucionar problemas. Eso es algo que las personas con una carrera científica sabe hacer. Es menos importante la solución de un problema específico a la metodología de cómo solucionar problemas. En una carrera científica se desarrollan habilidades interpersonales y de liderazgo. Las carreras científicas, como ya mencioné anteriormente, se hacen en equipo. Y estos equipos implica que me tengo que relacionar con las personas, que tengo que liderar algunos proyectos, que sé organizar y administrar proyectos. A mí, mi asesor me da una línea y me dice, esto es lo que queremos conseguir, y pues tengo que ser capaz de organizarlo y de administrar cómo se va a hacer ese proyecto. Y luego administrar la información, cómo voy a presentar esta información de una manera que sea coherente. Y cómo voy a diseñar los experimentos y pruebas para verificar que las ideas que yo tenía son ciertas. También hábitos de trabajo, independencia, comunicación escrita y oral. Todo el tiempo tengo que hacer reportes. Pensamiento crítico. Cuando alguien dice algo, pues tiene que sustentarlo. Y si no lo sustenta, pues tengo que aprender a cómo evaluar lo que alguien está diciendo. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosa de estas habilidades adquiridas no es algo que las empresas deseen? Esto es precisamente lo que las empresas desean. Si ustedes tienen estas habilidades que adquirieron durante su carrera, es lo que tienen que hacerle saber al empleador. Yo puedo hacer todo esto. A lo mejor todo esto lo hice calculando hamiltonianos o calculando el pH de algo. Pero puedo hacer esto mismo con tus problemas específicos. ¿Por qué? Porque tengo ese chip mental en el que obtengo esto. Entonces, por favor, no
subestimen estas habilidades adquiridas. Estas son las habilidades que son útiles para el resto de su vida. Por último, quisiera hacer unos comentarios finales para esta presentación. O sea, el objetivo que tenía yo con la presentación era que ustedes supieran que hay una infinidad de permutaciones para diseñar su carrera. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden terminar la licenciatura y entrar a trabajar y hacerse millonarios, si eso es lo que quieren. O pueden estudiar una carrera académica y dedicarse a profesores. O pueden poner su propia empresa. La ruta está únicamente por el conocimiento que ustedes tienen de la ruta. Entonces, es importante que ustedes conozcan diferentes rutas, que ustedes sepan que existen esas rutas y que no son raras. Es bastante común las rutas que no son las rutas directas. ¿Debo seguir esa ruta profesional predeterminada? No. Ustedes van a diseñar su propia ruta conforme a ustedes les haga falta o conforme sus propias necesidades. Y esto es importante. ¿Cuándo es demasiado tarde? Ay, es que ya me atrasé, ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Yo entré a estudiar mi doctorado cuando tenía 33 años, cuando mis compañeros tenían 23 años. Y nunca me sentí como que ya estaba yo tarde en eso. Entré a trabajar como profesor 10 años después que lo que normalmente las personas entran a trabajar a los 41 años. Entonces, nunca es demasiado tarde. Una cosa importante es que ustedes pueden corregir las rutas que ustedes diseñan. Entonces, ustedes pueden optar por seguir una carrera académica y dejarla. Y eso no debe ser considerado un fracaso. Es muy normal dejar las rutas académicas por las razones que yo les expliqué, de que las rutas académicas no son para todos. No necesariamente todo el mundo aguanta una ruta académica, y no lo digo aguante como peyorativo, es que la ruta académica no es la panacea. Hay gente que hace otras cosas diferentes, que no es una ruta académica extraordinaria. Y se trata de hacer lo que está bien para ti, no para los demás. Y aquí tengo, particularmente, si ustedes como están inmersos en la universidad, pueden pensar que la ruta académica es la única ruta que ustedes tienen en una carrera científica. Y hay muchas razones para no seguir una carrera académica. La primera es la monotonía en la investigación. O sea, yo les digo que no todo el mundo aguanta esta constante monotonía de hacer lo mismo siempre y que no salgan las cosas hasta que de repente salen. Las carreras académicas tienen una carga excesiva de trabajo. Como son pocos en realidad, pocos puestos, muchos estudiantes, muchas cosas por hacer, todos los profesores estamos retacados de trabajo entre dar clases, calificar exámenes, hacer la investigación, luego nos ponen a hacer puestos, o sea, nos ponen puestos administrativos y nos ponen a encargarnos de ciertas cosas. Siempre un profesor investigador, el que vean ustedes, está retacado de trabajo, es una carga excesiva de trabajo. Y hay otra razón, que es, inclusive si ustedes quieren ser los mejores científicos, los mejores investigadores, en algunos casos no son las universidades los que están en la cabeza de la investigación, son las industrias. Y eso se da en la industria farmacéutica, en la computación, en la industria electrónica. En todas esas, no vale la pena entrar a la universidad para hacer investigación. Entren a la industria, porque son los que están en la punta de dicha investigación. Con esto, pues, acabo la presentación y dejo espacio para preguntas o comentarios de ustedes. Muchas gracias, Bernardo, por tu plática. Yo invitaría a los estudiantes a que pues hagan preguntas. Estamos en un ambiente académico. Yo creo que ninguna pregunta
es tonta. Yo creo que al revés, ¿no? Deberían aprovechar para interaccionar con Bernardo. Los videos de las plataformas no contestan. Entonces, yo creo que sería bueno que aprovecharan esta oportunidad. Entonces, si hay preguntas, levanten su mano y yo los voy apuntando y vamos, les voy dando el turno para que pregunten. Francisco, adelante. No se escucha. No se escucha, está en mute. Buenas tardes, ¿se escucha ya? Sí, ahí. ya. Gracias. Bueno, mi pregunta va relacionada con con la ruta académica. Me gustaría saber si tienen alguna experiencia con esta ruta, pero en el extranjero. Si es igual que aquí en México o si cambia un poco. La ruta académica en el extranjero es muy similar a la ruta académica en México. En el extranjero, yo hice, de hecho, mi doctorado en Wisconsin. De hecho, mi ruta, toda esa ruta tortuosa que yo les describí, yo estudié la licenciatura en la UNAM, en la Ciudad de México. De ahí trabajé en la curtiduría en Cuautla, Morelos. De ahí me fui a Inglaterra a hacer mi maestría. Regresé a Cuautla, me fui a Wisconsin, a Madison, Wisconsin, a hacer mi doctorado. De ahí hice mi postdoctorado en California y luego me vine a San Luis Potosí. Entonces es una ruta tortuosa en muchos países. Lo mismo que aquí en México, hay rutas directas en Estados Unidos, pero en Estados Unidos le ponen ciertas restricciones. Por ejemplo, ninguna universidad en Estados Unidos te acepta para una maestría o doctorado si estudiaste la licenciatura en la misma universidad. Porque lo que quieren es que los estudiantes, fuerzan a que los estudiantes conozcan diferentes puntos de vista, diferentes universidades. Entonces, si yo estudié en el MIT, no me van a aceptar en un posgrado en el MIT. Tengo que buscar un posgrado en otro lugar. Y después de estudiar el posgrado, es no en todas las disciplinas, pero en la mayor parte de las disciplinas, antes de entrar a la ruta, a un puesto académico, exigen un postdoctorado. Y ese postdoctorado también lo sugieren que sea en otra universidad. Y en la universidad en la que yo estudié el postdoctorado, es muy raro que me acepten, o sea, que encuentre un puesto académico en ese. Entonces, sí existe la ruta directa, pero es una ruta directa que va por varias universidades. No sigue, como aquí en México, la misma universidad, la misma línea. Es muy común que, por ejemplo, estudiantes chinos, estudiantes hindúes, estudien sus carreras y sus posgrados en Estados Unidos y regresen a sus países de origen, que es algo muy similar a lo que me pasó a mí. Pero también es común que estudiantes que estudiaron en otros países ingresen a Estados Unidos, sobre todo estudiando un postdoctorado y que de ahí consigan un puesto académico. Entonces, hay muchas permutaciones para hacer eso. Pero básicamente esto de la ruta directa y las rutas diferidas o demoradas y la otra ruta también ocurre en todos estos países. No hay una ruta fija. Por ejemplo, había varios de mis compañeros de doctorado que habían trabajado antes. Había uno, de hecho, y de hecho en su historia me basé mucho para esta presentación, que terminando su licenciatura, entró a trabajar en una empresa farmacéutica en la que lo tenían de técnico. Y tenía un jefe que le dijo, no, es que tú nunca vas a salir de técnico si no estudias un posgrado. Y entonces él se fue a estudiar el posgrado y lo volvieron a contratar en la misma industria y ahora era el jefe de que le había dicho que no iba a subir.
Entonces, hay muchas permutaciones en todos lados. Uno de mis estudiantes de doctorado hizo esa ruta demorada, en la cual terminando la prepa no entró directamente a la universidad por varias razones. Y luego entró a una carrera que no era la que originalmente él tenía pensado, pero le gustó y entonces siguió con esa línea a la carrera y él mismo decidió no seguir una ruta académica, sino seguir una ruta de emprendimiento. Entonces hay muchas diferentes combinaciones. Ok, gracias. Muy bien, continuamos con Karim. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Para la ruta tradicional y para conseguir un empleo en la academia, he escuchado que hay ciertas desventajas al realizar todos tus estudios en México, aunque fueran de diferentes universidades. ¿Es cierto eso y por qué es una desventaja? Mira, no voy a generalizar. Podría ser cierto. O sea, finalmente, o sea, vamos a suponer que tú haces todos tus estudios en México y que se abre un puesto en una universidad y tú mandas tus papeles a ese puesto en la universidad. Finalmente, alguien te va a evaluar. Y normalmente los que te van a evaluar son los profesores de la universidad. O sea, van a ver tu currículum y van a decir, bueno, y lo van a ver con mucho detalle. Este hizo esto, esto, esto. No está bien visto que siempre hayas hecho lo mismo con el mismo profesor. Porque van a decir, pues este es simplemente una copia, calca de este profesor. Y no estoy seguro que pueda tener la originalidad ni la capacidad de hacer cosas independientes, sino siempre va a estar a la sombra de este profesor. En cambio, puede ser que hayas hecho todos tus estudios en México, pero con diferentes grupos. Y eso puede ser que lo vean bien. Hay muchos profesores que lo que quieren, y en su propio interés, o sea, te van a evaluar, pero también te van a evaluar con su propio interés, es una persona que traiga a la institución sus contactos. Cada persona tiene diferentes contactos. Y entonces pueden estar interesados, por ejemplo, si tú estudiaste en una universidad y tu asesor es un premio Nobel, pues te van a querer contratar, aunque sea solo por el hecho de que tú traigas al premio Nobel a la universidad. Puede no ser tan grande como un premio Nobel, pero puede ser una persona muy renombrada en una cierta cosa y que tengan ese interés de traerlo y colaborar con él. Entonces, si hay una recomendación que yo puedo hacer es que su educación sea una educación variada y que tengan diferentes inputs de diferentes personas en diferentes ámbitos. Puede ser que las diferentes personas en los diferentes ámbitos sea solo en México, pero si es en diferentes países, es definitivo que están en diferentes ámbitos. Y entonces, y además estudiar en diferentes países te da también una perspectiva de cómo se hace la ciencia en diferentes lugares, y eso es algo muy útil de traer a México. Entonces, básicamente esa es la respuesta. Gracias. Bueno, me gustaría hacer un comentario con respecto a la pregunta de Karim, con respecto a estudiar en México, en el extranjero. Yo creo que a final de cuentas, lo que es más importante es que ustedes como estudiantes tengan claro qué quieren hacer y que busquen el mejor lugar para ustedes. Y ese lugar puede estar en México, puede estar en el extranjero. Ahora, con respecto a la ruta académica en el extranjero, yo creo que más bien todos los extranjeros, con respecto a un país de primer mundo, por ejemplo, Estados Unidos, tienen una desventaja en el sentido de que como no son ciudadanos, la exigencia es mayor que a los ciudadanos de ese país. Entonces, ese es por un lado. Y
¿Cuál era la otra cosa? La exigencia es más, la ciencia que se hace en muchas de las universidades de primer mundo, si uno se fija así a detalle, es curioso, pero no, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, no la hacen los estadounidenses. La hace la crema innata de todos los demás países del mundo. Y me estoy refiriendo a los mejores de China, los mejores de la India, los mejores de México. Entonces, regreso a la pregunta original de Karim, ¿cuál es la desventaja de estudiar en México? Yo creo que hay que fijarse que donde uno vaya sea lo mejor. Y eso a la larga ustedes se capacitan y ustedes tienen la experiencia para ser competitivos a nivel mundial. Y digamos, si ustedes llegan a un lugar que no es bueno por el grado, no van a tener hay características, ¿no? Con respecto a lo que ustedes pueden saber hacer, etcétera, ¿no? Y ahí es entonces la desventaja, ¿no? Si el mejor lugar donde ustedes quieren estar o lo que quieren hacer es en China, pues o sea, no tiene que ser precisamente que no sea México, o sea, puede ser China, puede ser India, puede ser Estados Unidos. Entonces, más bien hay que fijarse en cuál es el mejor lugar para ustedes y pensando en un plan a futuro. Continuamos con Eduardo. ¿Sí se oye? Sí. Bueno. Bueno, mi pregunta es, mencionó que en el puesto académico hay mucha carga de trabajo. Entonces, comparada con un puesto empresarial, bueno, en una empresa, ¿cómo sería la carga de trabajo? Y también, por ejemplo, otros aspectos como el salario, por ejemplo, ¿cómo es comparado el puesto académico con el puesto empresarial? Gracias. Ok. Mira, te lo voy a poner así clarísimo. Los puestos empresariales pagan mejor que los puestos académicos. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. El trabajo empresarial, yo que he estado en los dos, te lo puedo decir con total seguridad. Ahora, ¿qué prefiero yo? ¿El puesto empresarial que yo tenía o el puesto académico? Y la respuesta es 1000 veces el puesto académico que tengo. Y la razón es porque en el puesto empresarial que yo tenía, mi labor era resolver problemas. Pero en el producto que yo hacía, que era cuero, los problemas son problemas de apariencia, sobre todo. Y los problemas de apariencia son muy subjetivos. Y entonces tú le vendías al cliente y el cliente recibía y con tal de pagar menos te decía, es que no me gusta cómo se ve esto y cómo no me gusta cómo se ve el color y no me gusta cómo se ve esta cosa. Y era muy difícil de discutir. Entonces era sumamente frustrante y tenía yo que invertir mucho intelecto para ver cómo solucionaba el problema. Y la impresión que me daba era, todo este intelecto que estoy invirtiendo es para hacer cuero. O sea, que va en el zapato y lo primero que va a hacer es caminarlo. Y entonces era muy frustrante para mí. Entonces me podían pagar todo lo que yo quisiera y no me sentía feliz. No sentía yo que estaba haciendo algo de provecho con mis capacidades. Ahora pues gano mucho menos. Pero ahora mi investigación es mía. Yo defino qué es mi investigación. En ese sentido, es como si yo hubiera puesto mi propia empresa. Es mi empresita, mi investigación es mi empresita. Hago lo que quiero y aparte enseño a los estudiantes, lo cual para mí es un impacto, o sea, es un impacto en la sociedad enorme. O sea, el enseñar mis conocimientos, pasar mis conocimientos a diferentes personas, es lo que yo siento que más impacto de mis labores hace y eso me encanta. Y entonces, es lo que tú quieres hacer. O sea, básate más en lo que a ti te gusta que en lo que vayas a ganar. Finalmente, pues ganes mucho o poco,
pues vas a ganar algo lo suficiente para vivir o tú te vas a adecuar a ese nivel de vida. Pero no necesariamente, así como les mencioné que los puestos académicos no son para todos, los puestos industriales no son para todos. Para mí no eran. Y un puesto académico sí es para mí. Entonces, esas son las cosas que tienes que considerar. Gracias. Bueno, continuamos con Humberto. Sí, ¿me escucho? Sí. Bueno, independientemente de la ruta elegida, ¿qué tan loco o factible sería pensar en moverse de un área de competencia a otra? Por ejemplo, si se está orientando la carrera a estudiar cuestiones de economía, pasarse a estudiar, no sé, ciencia de materiales o cualquier otra cosa. ¿Sería como comenzar de cero o sería poco recomendable? Al contrario, yo en mi experiencia, mucha gente te puede decir que no, que cómo crees, que aproveches tus propios conocimientos. Pero en mi caso, eso exactamente que estás describiendo, yo lo hice. Y las cosas que aprendí en una de las partes, las aplico en la otra. Y a mí me ha resultado maravilloso. Una vez tuve una plática con era el papá de un amigo. Este papá de un amigo era un médico que era un médico muy reconocido en el estudio de lupus. Y su idea era curar el lupus. Y entonces trabajaba 20 horas al día y no veía a su familia. O sea, estaba centrado en eso, tenía una vida una vida académica muy fuerte, pero olvidó a la parte de su familia. Y en algún momento se dio cuenta que eso no era lo que quería y entonces salió, imagínate, era una persona reconocidísima en el estudio de lupus, se salió de su investigación y se dedicó a ser psiquiatra. Cosa que no tiene nada que ver. Y entonces a mí siempre me causó mucha curiosidad y yo le pregunté. Y me dijo que su opinión era, y esta es una opinión, puede ser que muchas personas te digan que está incorrecto. Me dijo que el secreto de la felicidad es que no te dediques más de 10 años a hacer lo que haces. Que después de esos 10 años cambies completamente de giro. Porque si no, tu vida se vuelve monótona. Y no tiene que ser tan extravagante como hizo él o como hice yo particularmente. Pero creo que sí el secreto está en que cada cierto tiempo te busques un nuevo proyecto. O sea, no necesariamente dejando tu vida anterior o tu proyecto anterior, pero te busques un nuevo proyecto. Y pasado un tiempo, ese proyecto va a tomar la mayor parte de tu tiempo y los proyectos que te dedicabas antes, la menor parte de tu tiempo. Y en algún momento también vas a volver a cambiar de proyecto cada determinado tiempo. Entonces, yo no le veo absolutamente nada de malo a que te dediques o que estudies una carrera científica como física y que te dediques a la economía. No tiene absolutamente nada ni de raro, ni de nocivo. Al contrario, creo que las herramientas que aprendiste durante la física las podrías aplicar interdisciplinariamente en cualquier otra rama. Entonces, no creo que sea algo para asustarse eso. Ok, muchas gracias. Nah. Bueno, pues con esto con esta última pregunta, terminamos el seminario de hoy. Les agradezco a todos su asistencia y en particular al doctor Bernardo por donarnos su tiempo y compartir su experiencia con todos ustedes. Y pues a comer, ¿no? Bien, no, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Bye, hasta luego.